Bueno, en principio lo que hay que observar es el tema de el carácter de imperativo categórico, de presión, de coacción que tiene el mercado mundial y la competencia capitalista a nivel internacional en términos del establecimiento o la continuidad de determinadas relaciones internacionales. En este sentido, más allá de las declaraciones de Bolsonaro durante su campaña electoral en 2018 con un fuerte contenido anti-China, vale señalar precisamente que China, siendo el principal socio comercial de Brasil y uno de los países hoy de mayor poderío económico en el mundo, la segunda potencia después de los Estados Unidos, bueno, precisamente por los intereses que tiene China en Brasil y las clases dominantes brasileñas también en el terreno del agronegocio, de la minería, de el comercio y la recepción de capitales chinos, implica, bueno, la continuidad de esas relaciones, más allá que en el plano ideológico Bolsonaro haya manifestado un alineamiento automático con los Estados Unidos. Bueno, he visto distintas manifestaciones en las redes sociales en términos de el desconocimiento de que tuviera Bolsonaro de que China es un país gobernado hace 70 años por el Partido Comunista Chino. Bueno, en principio habría que señalar lo siguiente, en 70 años no hay una historia homogénea de China como no la hay en la historia de cualquier país. ¿Qué significa esto? Que durante casi 30 años China, en el desarrollo que tuvo el país después de la Revolución de 1949, existieron tensiones precisamente que se manifestaron incluso al interior del propio Partido Comunista Chino en torno a las posibilidades de restauración del capitalismo en China. Esto se manifestó fundamentalmente en los posicionamientos de Mao Zedong contra el presidente Liu y contra el secretario general del partido Deng Xiaoping en la década de los 60, hecho, digamos, que fue el desencadenante de la llamada revolución cultural, con todos los problemas, contradicciones y significados que ese proceso histórico tuvo. A la muerte de Mao Zedong, precisamente quien había sido defenestrado durante la Revolución Cultural, Deng Xiaoping, establece precisamente una reforma de la economía china, incluso utilizando esa manifestación tan conocida que no importa el color del gato, sino que case ratones. En ese proceso China fue liberalizando su economía a pesar de que mantiene un fuerte poder estatal. Entre las medidas, digamos, que tienen que ver con la reforma económica está el tema de la permisión de transnacionales extranjeras, de la inversión extranjera directa en China. Está el tema de la reconversión de las empresas estatales al permitir la llegada de acciones en las empresas. Y esto, bueno, el producto de esta reforma que ya tiene 40 años, también dieron las condiciones de desarrollo capitalista de China. Hoy precisamente existen millonarios y billonarios chinos, buena parte de ellos integrados al Partido Comunista. Uno de los billonarios emblemas de ese nuevo proceso es Jack Ma, el dueño de Alibaba. Y por lo tanto, bueno, billonarios, millonarios incorporados al Partido Comunista Chino, nos está hablando precisamente de un cambio fundamental en lo que es el camino económico que ha seguido ese país.
Eh, por lo tanto, también se dan las contradicciones entre capital y trabajo al interior de China. Esto provoca también conflictos sociales en los lugares que se manifiestan más agudamente esas contradicciones, e incluso algunos empresarios, CEO de las grandes corporaciones chinas, aparecen como defensores de la intensificación de la explotación laboral bajo un sistema que todavía no ha sido reconocido oficialmente, pero que se termina aplicando al interior de las empresas chinas, como es el sistema 996, es decir, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana. Entonces, China es una economía muy particular en el sentido de que existe un fuerte control estatal de la economía y un liderazgo marcado del Partido Comunista Chino, pero con los cambios en la economía que dan precisamente un escenario de pleno dominio de relaciones sociales de producción de tipo capitalista. La organización que componen los BRICS está pronta a cumplir 10 años. En este sentido, ha habido distintas evaluaciones desde mucho tiempo de considerar a los BRICS una alternativa o una organización de equilibrio o de contrabalanza del poder de los principales imperialismos en el plano internacional, caso de los Estados Unidos, la Unión Europea o Japón. Si bien esto manifiesta precisamente el ascenso de estos países en el ranking de las primeras economías del mundo, manifiesta una cuestión de multipolaridad en el plano internacional, hay que considerar también que este ascenso económico de estos países tiene que ver fundamentalmente con una profundización del desarrollo capitalista, intensificación de las relaciones capital y trabajo, que buena parte de estas economías han conseguido expandirse a nivel internacional, también de la mano de gobiernos fuertemente autoritarios, como el caso de Putin, como el caso de el primer ministro Modi en la India, que pertenece a una fuerza de derecha vinculado al nacionalismo hindú, es decir, al nacionalismo religioso, y que por lo tanto ha estado involucrado y legitimado situaciones de confrontación con otros grupos religiosos, caso los musulmanes en la India, y que en otros casos, también tiene que ver con una capacidad de determinados capitalismos de tornarse un liderazgo regional a partir de desarrollar sus capitales, caso en África del Sur, por ejemplo, el desarrollo por el Congreso Nacional Africano de programas neoliberales y también de expansión de los capitales sudafricanos, que lo ha llevado a ser caracterizado como un subimperialismo en el contexto africano. Con lo que tiene que ver con Brasil, su desarrollo económico durante los gobiernos de Lula y Dilma lo había llevado a estar perfilando entre la séptima y la economía del mundo, y conseguido un fuerte desarrollo de los capitales brasileños en la región, y tornado a Brasil de ser un país de predominantemente deudor a ser un país acreedor. Entonces, en ese sentido, vale considerar estas variables, vale considerar también las variables de que son países fuertemente con una marcada polaridad entre las minorías ricas y los sectores pobres de la población. Por lo tanto, me parece que hay que pensar esa realidad de los BRICS con matices. Ni hablar de la potencia que tiene hoy China como principal PBI industrial, de ser una de las naciones de mayor capacidad de exportación de capitales, de desarrollar un proyecto como la iniciativa de la nueva ruta de la seda, que la coloca también en un escenario de reconfiguración de las relaciones internacionales, porque las inversiones chinas dirigidas
a los 5 continentes llevan a el establecimiento de realineamientos en el plano internacional, caso, por ejemplo, el capitalismo europeo, que frente a la ofensiva o las posibilidades de inversiones chinas, reconfiguran también los alineamientos. Entonces buscan en ese caso una alternativa de desarrollo con una potencia no tradicional para continuar con la extracción de ganancias capitalistas. Bueno, en principio lo que habría que señalar que hoy el escenario coyuntural que vive América Latina está atravesado por una profunda conflictividad social que tiene que ver con la acentuación de las condiciones de pobreza en América Latina, en buen grado y medida producto de los ajustes de las políticas económicas neoliberales, pero también con un escenario internacional donde los precios de los commodities no son los que se tenían en la década pasada. Ha llegado a una situación precisamente de hartazgo, de problemas que no se consiguen resolver, una situación de estos días tiene que ver con Haití, donde precisamente la política llevada adelante por el presidente Jovenel Moïse no responde precisamente, no da signos de recuperación de la economía haitiana en un escenario precisamente de que Haití todavía es un país ocupado en el sentido de la permanencia de la misión de la MINUSTAH, y no se vislumbra una salida, digamos. Moïse de hecho llegó a la presidencia luego de unas polémicas elecciones en 2015, donde hubo enormes manifestaciones de descontento de cómo se resolvió el pleito electoral. Seguidamente habría que mencionar el caso de Ecuador, en el cual la política llevada adelante por el presidente Lenín Moreno, que otrora, digamos, ascendiera al gobierno de la mano del expresidente Rafael Correa, encontró una dura respuesta del pueblo ecuatoriano, pero fundamentalmente con el protagonismo principal del movimiento indígena. Un movimiento indígena que ha manifestado la contundencia de sus movilizaciones y acciones, ya para ir a la historia más reciente, en la década de los 90, cuando se enfrentaron a los programas de ajuste neoliberal y, digamos, sacaron, luego de derribar al presidente Abdalá Bucaram, siguieron, digamos, emplazando a distintos presidentes y provocando su renuncia. E incluso durante el gobierno de Rafael Correa también se manifestaron contradicciones por descontento que tenía sobre algunos aspectos de la política económica respecto a la relación entre Correa con el movimiento indígena. Y creo que bueno, el hecho más significativo de la semana ha sido las manifestaciones más grandes de la historia chilena, que precisamente salieron a cuestionar y pedir la renuncia del presidente Sebastián Piñera. En ese sentido, la evaluación es que estamos frente a un despertar del pueblo chileno, pero que hay que reconocer también las condiciones subterráneas de lucha, de resistencia, de hartazgo de las políticas neoliberales, que incluso continuaron en los gobiernos de la Concertación o en los gobiernos de Bachelet, y que han hecho del modelo chileno el paradigma de las economías neoliberales, siendo Chile el país latinoamericano con mayor apertura de su comercio exterior. Vale recordar precisamente el significado que tiene la Alianza del Pacífico, pero también los sucesivos tratados de libre comercio que ha desarrollado el país andino. En ese sentido, ha sido muy
valioso en términos de manifestación social y popular lo acontecido en las calles de las principales ciudades chilenas, llevando precisamente a ese emplazamiento de las políticas neoliberales a pensar en una nueva constitución que borre precisamente los resabios de la política pinochetista, de la política neoliberal inaugurada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entre ellas, digamos, algunas manifestaciones previas que tenía ese proceso, está las movilizaciones de jubilados, pensionados de Chile frente a los primeros resultados del sistema de previsión privatizado que fuera inaugurado por Pinochet en la década de 1980. Bueno, los cambios electorales recientes en América Latina. Bueno, se ha manifestado la población boliviana por un cuarto mandato del presidente Evo Morales. Esta situación de reelección obviamente también está vinculada a bueno, determinadas contradicciones en el escenario político boliviano. Por un lado, el movimiento al socialismo que pareciera no encontrar un sucesor que estabilice también el proceso boliviano, y al mismo tiempo la oposición presionando por esta cuarta reelección. Hay que mencionar a colación que hasta último momento el primer conteo electoral daba el arribo a una instancia de balotaje, y posteriormente con el voto de las regiones rurales el presidente Evo Morales consiguió su reelección. Esto implica precisamente también una continuidad de los conflictos, de las tensiones alrededor de Bolivia, en tanto y en cuanto precisamente hoy se están convocando movilizaciones antigubernamentales en Bolivia, y el presidente Evo Morales ha llamado la atención internacional, declarando que precisamente se trataría de impulsar un golpe de Estado contra su gobierno. Por otro lado, hay que mencionar las elecciones regionales en Colombia, donde precisamente el resultado en primera instancia es un duro revés del Centro Democrático, del uribismo, y en los cuales, digamos, bueno, hay algunos datos significativos de ascenso de las fuerzas de izquierda, incluso algún triunfo en las alcaldías de ex guerrilleros de la FARC. También tenemos el dato de la obtención de la alcaldía de Bogotá por una mujer, Claudia López, con un pasado de izquierda, feminista, de lucha social, hoy más virada hacia posiciones de centro, pero que también marcan un dato significativo al ser la primera mujer que accede a la alcaldía de Bogotá. El otro escenario que tenemos que mencionar a nivel latinoamericano es la situación de Uruguay, en la cual el Frente Amplio no consiguió mantener el gobierno en la primera vuelta electoral. El voto del candidato presidencial del Frente Amplio, Martínez, rondó el 40%, y el del Partido Nacional, la fuerza que le sigue, Luis Lacalle Pou, alcanzando el 30%. Pero hay algunos datos significativos para pensar las posibilidades de lo que pueda acontecer en la segunda vuelta electoral, en tanto y en cuanto ya se establece un acercamiento, alianza entre blancos del Partido Nacional y colorados. El Partido Colorado, un partido de más de 150 años en la historia uruguaya, obtuvo el 13% de los votos. Y por otro lado, una fuerza que hizo su debut electoral, la fuerza política más de extrema derecha, de tinte fascista, comandada por Guido Manini Ríos,
obtuvo un 11% de los votos. Entonces, en ese sentido hay que considerar las posibilidades de una renovación del mandato del Frente Amplio en Uruguay o las posibilidades de un triunfo de la oposición en segunda vuelta. El escenario está abierto, pero hay que señalar esas tendencias como puntos problemáticos a tener en cuenta en la posibilidad del resultado. Y la otra situación es la de Argentina, con el triunfo del peronismo por el 48% de los votos contra el 40% del gobierno de Mauricio Macri. En principio, la fuerza integrada también por la ex presidenta Cristina Kirchner aparece manifestándose discursivamente con un plan de gobierno antineoliberal, que bueno, habrá que ver precisamente si esto realmente se concreta. En ese sentido hay que ver las manifestaciones también que ha lanzado Alberto Fernández en términos de su abrazo, su alianza con los gobernadores peronistas, que también han realizado ajustes en sus respectivas provincias y que en principio también llaman a mantener los acuerdos internacionales y en este sentido la deuda externa contraída por el gobierno de Macri. Por lo tanto, ahí habrá que ver los márgenes de negociación, de posibilidades que tiene el futuro gobierno de concretar una política de recuperación del empleo, de fortalecimiento de la educación, de la salud y de ciertos parámetros de igualdad social que en principio aparecen en las primeras manifestaciones discursivas después del triunfo electoral conocido anoche. En el escenario peruano se vive también un escenario de crisis política, de crisis de la democracia formal y del sistema de partidos, en tanto y en cuanto ya renunció el presidente Kuczynski, fue reemplazado por el vicepresidente Vizcarra, y actualmente el actual presidente Vizcarra, a inicio del mes de octubre, decidió disolver el Congreso. Hay que mencionar que precisamente la Constitución reformada del año 93, en el marco del fujimorismo, legaliza la autoridad del presidente para disolver el Congreso en caso de que se le nieguen mociones de confianza. Entonces, frente a ese escenario, constitucionalmente el presidente está autorizado a disolver el Congreso. Esto es paradójico porque de alguna manera, si bien tuvo también Vizcarra apoyo social para realizar la medida, termina siendo, en algún grado de medida, una acción que recupera aquella acción de Alberto Fujimori realizada en los años 90, disolver el Congreso Nacional, pero esta vez contra el fujimorismo, ¿no? Es decir, la fuerza encabezada políticamente hoy por Keiko Fujimori. Han sido convocadas nuevas elecciones parlamentarias, pero, digamos, la situación de disolución del Parlamento no deja de abrir una situación de interrogantes en tanto y en cuanto el sistema político aparece con un fuerte desgaste y deslegitimación por parte de las fuerzas que la componen. Respecto a Brasil, hay que señalar que esta última semana se aprobó el proyecto de reforma de la Previdencia por parte del Senado. Y esto significa que tanto el presidente Jair Bolsonaro como el ministro Guedes, el ministro de Economía, han planteado seguir el camino del sistema jubilatorio chileno, justamente y paradójicamente en la semana que precisamente el pueblo chileno despierta con movilizaciones contundentes contra el ajuste neoliberal, entre ellas principalmente una de las cuestiones, lo que significa
jubilaciones de pobreza y jubilaciones en manos del capital financiero. Por lo tanto, bueno, los resultados no van a ser inmediatos, pero sí van a significar a futuro, bueno, un empobrecimiento de los jubilados brasileños que van a terminar dentro de este sistema jubilatorio privatizado. Después hay que mencionar también recientemente la continuidad de la crisis ambiental en Brasil, en el cual este año hemos vivido lo que ha sido precisamente los incendios en la región amazónica, incendios que han provocado un deterioro ambiental invaluable, en tanto en lo que es la flora como la fauna, pero también sobre lo que ha afectado a las poblaciones indígenas y a las poblaciones campesinas del territorio. Y recientemente, bueno, el descubrimiento de los derrames de petróleo en la región nordeste, en la cual el ministro del Medio Ambiente ha decidido acusar, en primera instancia sin pruebas, a ser producto de barcos venezolanos que arrojaron ese petróleo a aguas brasileñas. Bien, esto no ha sido comprobado. Posteriormente el gobierno ha variado de estrategia y ha pasado a acusar a organizaciones no gubernamentales como Greenpeace de estar detrás de los derrames para perjudicar al gobierno. Una estrategia similar a la seguida en el caso de los incendios amazónicos. Por lo tanto, bueno, hay algunos analistas de la cuestión ambiental que han llamado precisamente la atención sobre los riesgos que significa el contacto con estas aguas, el riesgo que significa también para la salud, incluso el poder terminar contrayendo una enfermedad cancerígena, el alimentarse con peces y mariscos contaminados. Hay que señalar también que la población local se ha anticipado a las tareas del gobierno en la limpieza de las playas, en la retirada del óleo de las aguas e incluso en la limpieza de animales marinos como las tortugas que la población local rescató y limpió. Por lo tanto, bueno, ese escenario de crisis ambiental se mantiene en Brasil y tiene que ver fundamentalmente con, por un lado, una política ambiental errada, pero por otro lado con la intensificación del avance capitalista sobre la naturaleza, en la cual, digamos, los bienes comunes, los bienes ambientales pasan a un lugar secundario.